Bueno, 11 con 10 minutos está Sergio Supo, periodista de La Voz del Interior, columnista nuestro los viernes. Lo hemos movido de día para tratar de comentar un poco lo que pasó ayer aquí en Córdoba con las elecciones municipales que terminaron con el triunfo de Ramón Mestre. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Qué Buen tal? día. Muy buen día. ¿Cómo estás? Sergio, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Gusto de estar acá. Bueno, hemos pasado ya este bombardeo Así es. eleccionario y ha quedado, bueno, este resultado que tiene algunas características. Por caso Mestre, con la menor cantidad de votos de la historia. Sí, es el del 83 a la fecha el candidato a intendente con menos votos. El último había sido Daniel Giacomino, que sacó el 42 puntos y medio, el 42,5% de los votos en la elección del 2007. Es cierto también que tanto en el 2007 como ahora en esta elección es una elección con varios candidatos y eso naturalmente tiende a bajar el porcentaje de voto de todos. Estábamos acostumbrados a las elecciones de dos partidos donde uno rondaba el 50 y el otro tenía 40. Sí. En este caso, obviamente, no hay manera. Mario Negri en el 99 perdió con Cámara sacando 43, 44 Claro. puntos y Cámara sacó 47, de manera que... De todas maneras, ¿cómo fortalece o debilita ese porcentaje al próximo intendente? Yo creo que de los números de ayer nos vamos a olvidar mañana. ¿Y por qué digo esto? Porque el sistema electoral de la ciudad de Córdoba garantiza el que gane mayoría en el Consejo Deliberante. Y además, porque por razones de cultura política, que yo no celebro, pero uno no puede negar que es así, la gente deposita toda su intención de que algo cambie en el intendente, en el gobernador, en el presidente. Esto es, en el que ejerce el cargo ejecutivo. En este caso le tocó a Mestre, como le va a tocar a De la Sota, como muy probablemente le toca a Cristina, sí, que va a ganar seguramente cómodamente las elecciones de octubre. De manera que el resultado de ayer, está bien que lo interpretemos hoy, y desde mañana vamos a empezar a ver qué hará el nuevo intendente cuando asume el 10 de diciembre. Y la valoración se comenzará a hacer en relación a lo que efectivamente sea como intendente y el nivel de cumplimiento que tengan las promesas y las expectativas que nos hemos hecho respecto, en este caso, de Mestre. ¿Qué pasó para que se haya abierto este panorama? Es decir, con dos peronismos, me parece que no está mal llamarlo así, dos peronismos y la fuerza de juez que quedó afuera. ¿Por qué se produce esta Yo creo que división así? Habitualmente uno tiende a cometer el error de creer o analizar lo que pasó en los últimos 2 meses, mes y medio, durante la campaña electoral. A mí me parece que la campaña electoral, en este caso, y en todos los casos, es apenas la última escena de una película que comenzó a filmarse de mucho tiempo antes. En este caso, me parece que la película que llevó a Mestre a la intendencia comenzó a gestarse hace 2 años y medio, cuando terminó de convertirse casi, yo te diría, en una sola cosa, la valoración negativa de las gestiones de Germán Cámara, de Luis Juez y de Daniel Giacomino. Y eso habilitó la posibilidad del regreso del radicalismo al poder en la Municipalidad de Córdoba, que no gobernaba Córdoba, la ciudad de Córdoba, desde 1999, cuando se terminó el ciclo de Rubén Martí, que había iniciado en el 83 el padre de Mestre. 2 periodos de Ramón Mestre, 2 periodos de Rubén Martí, después vino Cámara, Giacomino, Juez y Giacomino. Ese es un ingrediente muy importante. Habilitar a un partido que no tenía responsabilidad de una unidad negativa de tiempo que ya lleva 12 años en la ciudad de Córdoba, por una parte. Y por la otra, un ingrediente político que me parece no se puede soslayar. El oficialismo, el que gobierna Córdoba, esto es el Partido Justicialista, volvió a presentar 2 candidatos. Ya había hecho lo mismo en el 2007. Y cuando un partido, aún de la envergadura del peronismo, tiene 2 candidatos y 2 candidatos competitivos, esto es, que no se relega uno y queda muy sumergido, bueno, evidentemente tendría que haber hecho una hazaña política, tanto Olga Reutor como Pichi Campana, para lograr superar la dispersión de votos con la que arrancan la campaña. ¿Se puede considerar entonces un yerro del peronismo? Yo creo que hace muchos años que el peronismo no quiere gobernar la ciudad de Córdoba. Por distintos motivos, por distintas causas. Allá lejos y hace tiempo, hace ya más de 20 años, el peronismo dejó de poner a candidatos peronistas a la intendencia. El último candidato peronista a la intendencia que compitió con posibilidades
allá muy lejos, fue Miguel Balestrini contra Ramón Mestre, hace tantísimos años. Perdió por 3 o 4 puntos, ¿no? Perdió por 2 o 3 puntos. Pero si es así, ¿por qué el gobierno de Schiaretti apoyó tanto a la ciudad en el último año? ¿Y por qué Olga Rutor logró, aún con el poder que tenía el peronismo, seguir siendo candidata? Me parece que ahí hay una serie de ingredientes que el peronismo no sabe explicar, o que se pueden explicar atendiendo a teorías, digamos, si vos querés, conspirativas, en el sentido de decir, bueno, evidentemente hay sectores del peronismo a los cuales no les conviene que tal otro sector del peronismo se quede con el gobierno de la Municipalidad de Córdoba. ¿Qué reflexión te merece en ese sentido lo que dijo Olga ayer, que Schiaretti había trabajado para que Mestre fuera el intendente? Yo creo que tanto Schiaretti como De la Sota, en su desacuerdo de no tener un candidato a la intendencia, y también Olga en su insistencia exitosa, pero insistencia al fin, de irse por fuera del peronismo para tratar de ser candidata, aún perdiendo las elecciones internas del peronismo, colaboraron. O sea, es un fracaso colectivo al que se le pueden achacar responsabilidades unos a otros, pero que en definitiva no termina de ser un fracaso. Un candidato peronista en la elección de ayer hubiera competido, yo no sé si hubiera ganado, porque las elecciones hay que verlas después sobre el terreno, pero evidentemente el triunfo de De la Sota el 7 de agosto, lo bien considerada que está la imagen del gobierno provincial, con un solo candidato, evidentemente hubieran tenido una posibilidad muy cierta de ganar las elecciones, y a Mestre se le hubiera complicado, porque Mestre también tenía que luchar en contra de la idea de cambio que en los últimos años había venido liderando Luis Juez, y esta circunstancia se corrió brutalmente ayer en favor del radicalismo, desplazando un lejanísimo cuarto lugar al Frente Cívico, que es otro de los datos de la elección. La elección de ayer entrega la posibilidad de que se restablezca lo que ha sido una tradición en la política de Córdoba durante más de un siglo, que es la existencia solo de dos fuerzas políticas, una gobernando y otra oponiéndose y viceversa. Allá lejos de ese tiempo, radicales y conservadores, desde el 45 hasta hace 8 años atrás, peronistas y radicales. Juez en el 2003 se metió casi como una cuña entre radicales y peronistas, y ayer pagó me parece a mí, el alto precio de no haber cambiado, de no haberse dado cuenta de que él tenía que cambiar y mejorar su oferta política, porque la sociedad ha cambiado sus demandas. Lo que a Juez le funcionaba y mucho hace 5, 6, 7, 8 años, evidentemente dejó de funcionar. ¿Tiene chance de recuperarse, Juez, desde lo anímico, desde lo político? Me parece ¿Tiene chance de recuperar ese capital que se dilapidó en 8 años solamente? En primer lugar, depende de Juez, pero ya no tanto depende exclusivamente de Juez. Juez tiene que hacer una lectura, me parece a mí, un poco más profunda de su circunstancia política, de la circunstancia política a la que llegó. ¿Por qué digo esto? Y trato de ser breve, pero es una explicación que requiere algún tiempo. En el 2003, Juez apareció como un emergente del que se vayan todos del 2001. Era una reacción a la clase política que había generado una enorme crisis institucional en el país con las catástrofes que ya sabemos. Apareció Juez, ocupó su lugar de opositor en contra del gobierno provincial del peronismo, y también ocupó el lugar que había dejado el radicalismo, esto es, el lugar de oposición. Le fue muy bien en eso, como opositor. Cuando llegó a la intendencia en el 2003, no se dedicó a gobernar, sino a ser un buen opositor de la Sota y del peronismo en general. La valoración sobre la gestión de Juez es mucho más negativa que la valoración sobre el juez dirigente político. Y el paso del tiempo cambió las demandas sociales. Ya no estamos en el 2003 y en el que se vayan todos. Las demandas de la sociedad a la gente es no solo de decencia, como plantea Juez, sino también de eficiencia, de ejecución, de uso bien considerado y eficiente de los recursos, porque ahora hay recursos. Hay un sistema de crecimiento económico que contrasta y produce un fuerte contraste entre las obras nacionales y las obras provinciales, y una especie de inercia o de quedo que ha tenido la ciudad de Córdoba, que, como dije antes, la gente terminó valorando que lleva 12 años de decadencia en el gobierno municipal, con conflictos gremiales, con falta de obras públicas vitales para una ciudad tan importante como Córdoba, etcétera. Es lo que abrió la oportunidad de Mestre y lo que le está cerrando la puerta a Juez. El problema que tiene a Juez ahora, y no es un problema para el resto de los cordobeses, es si Mestre es un buen intendente.
porque eso habrá confirmado que se ha restablecido el sistema bipartidario de Córdoba y corre el riesgo de quedar relegado a una tercera posición más allá de esta circunstancia de ayer. ¿Viste o ves alguna intencionalidad detrás del saludo de José Manuel de la Sota en Twitter ayer a Mestre? No, me parece que De la Sota nunca vio con malos ojos a Mestre, es más, se sabe porque nunca ha sido desmentido y lo sabemos los que cubrimos política en Córdoba, que De la Sota y Mestre han tenido siempre una muy buena relación, que De la Sota hace un tiempo atrás, no ahora, pero hace un par de años atrás, alentó a Mestre a que se metiera a tratar de tomar el control del radicalismo y tratar de recuperarlo. Y me parece que también, como lo expresó en ese corto tuit de la Sota, el triunfo de Mestre de alguna forma es funcional a la idea que tiene De la Sota de presentarse como un dirigente muy democrático, muy abierto. De la Sota ha tenido siempre una muy buena relación con los intendentes radicales del interior. Y me parece que esa también de alguna forma puede ser la apuesta que va a tratar de hacer con Ramón Mestre en la ciudad de Córdoba, por lo menos en la primera etapa de ambos, cuando asuman ambos el mismo día, el 10 de diciembre. Olga le dijo aquí a Lagarto que el candidato de la Sota era Mestre, no Campana. Pues también le dijo lo mismo. Funcionalmente así han jugado los papeles, evidentemente. La ausencia de la Sota es un mensaje político muy claro, fue un mensaje político muy claro durante toda la campaña. De la Sota hizo muy poco por Campana. El que le puso el peso político a tratar de llevarlo adelante a Campana fue el gobernador Schiaretti, él poniendo el cuerpo a la campaña y poniendo muchísimos millones. Campana ha sido el candidato más caro de la historia de las elecciones municipales en la ciudad de Córdoba, para el resultado que finalmente obtuvo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Muy amable, muy el gentil la gusto visita. de verlos personalmente, Bueno, en vivo y en gracias. directo. Que es otro precio. Claro, otro precio. Otro precio. Claro. Bueno,